Mi madre tenía una enfermedad terminal cuando todo esto ocurrió. Yo había estado cuidando de ella hasta el día de su muerte, y después de que ocurriera su fallecimiento me encontraba exhausta mentalmente y también físicamente. Además, estaba tratando de retener mi trabajo mientras sobrellevaba la pérdida de mi madre y además la falta de ayuda de mi familia. Pensaba que me estaba enfermando con algo probablemente viral, por lo que decidí acostarme sobre mi cama para descansar un rato. Esto había ocurrido un viernes ya por la tarde, 4 días después de que mi madre falleciera y un día después de haberla enterrado. Me desperté el lunes por la mañana, después de haber tenido esta experiencia que contaré, y yo pensaba que todavía era viernes porque parecía haber durado solo unos momentos, pero en realidad me encontré con la sorpresa de que todo esto había durado mucho más, o al menos había estado inconsciente o fuera por 3 noches y 2 días. Me había encontrado todo ese tiempo inconsciente de alguna manera en mi cama sin saber nunca qué fue lo que realmente me ocurrió. En aquel tiempo yo me encontraba trabajando en electrónica aeroespacial y había retenido por 10 años mi autorización de alta seguridad. No usaba sustancias recreativas de ningún tipo, ni tomaba ningún medicamento, y no era una persona religiosa, e incluso rechazaba esto en base a las intensas peleas religiosas que había experimentado en el interior de mi propia familia. Aunque siempre me consideré de mente abierta, pero bastante conservadora en ciertos puntos de vista, además políticos y sociales, mi madre rechazó al clérigo que fue enviado para consolarla en sus últimos momentos incluso, porque ella prefería mantener su fe de forma privada y en la tradición luterana a la cual ella pertenecía. Los hebreos de Estados Unidos la habían castigado e incluso despreciado como etnia alemana después de que ella emigró hacia los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, porque la entendían como una novia de guerra renuente. Ella había decidido escapar emigrando a los Estados Unidos y se convirtió en ciudadana naturalizada en la década de los 50. Su desprecio entonces por el celo religioso nos había sido pasado también a mí y a mis hermanos, aunque yo solo me había negado a tomar partido por una creencia u otra. De los 3 hermanos que somos, uno se convirtió en un fanático cristiano, el otro era agnóstico y uno de ellos era judío, al igual que el hombre con el cual mi madre se había visto obligada a casarse en su juventud. Así que nadie en mi familia, excepto mi madre, hizo algún esfuerzo por ser religiosamente observante o siquiera intentar seguir un pacto religioso, a menos que fuera por algún beneficio personal o por prestigio. Esto quiere decir obtener los domingos libres del trabajo o usar la fe para acercarse al poder por alguna afinidad. Mi madre tenía indicios de
algún tipo de habilidad clarividente natural, el cual yo vivía como algo totalmente normal y pensaba que todo el mundo era igual. Nosotros dos podíamos comunicarnos sin palabras desde la distancia. Un ejemplo que podría dar sobre esto fue unos 9 años antes, cuando mi madre estaba haciendo un viaje en autobús desde Scottsdale a Lochland, en Nevada. Yo había ido a dormir a casa de una amiga y por lo general mi mamá llegaba a casa alrededor de las 7 u 8 de la noche. Y esto era en los días en los cuales aún no teníamos teléfonos celulares. Y ella no había sabido a dónde llamar de todos modos, ya que no estaría en casa. Y recuerdo despertarme a la 1 a.m. de un sueño profundo y de alguna manera saber que algo andaba mal con mi madre. Entonces tuve el irresistible impulso e intensamente enfocado de subirme al auto para encontrarla. Me desperté sabiendo que de alguna forma ella aún no estaba en casa y llamé a su casa de todos modos y claro, ella no respondió. Entonces estaba tan nerviosa que desperté a mi amiga y le pedí que por favor viniera conmigo. Manejamos hacia Scottsdale desde Tempe y yo no sabía en qué lugar la había recogido o dejado su autobús. Ni siquiera sabía qué línea era, pero conduje directamente al Safari Inn en Scottsdale Road, en Old Town. Allí me atrajo este lugar, a pesar de que nunca había estado allí antes, y vi un gran autobús turístico enfrente, lleno de gente dando vueltas por allí, y de forma inexplicable yo sabía que mi madre estaba adentro. Así que aparqué y corrí allí. Entré y efectivamente mi madre estaba en el vestíbulo junto con unas 25 o 30 personas más, las que acababan de regresar del medio del desierto de Arizona, donde el autobús estuvo averiado durante horas. Cuando ella me vio, vino hacia mí y me sonrió y ni siquiera me preguntó cómo lo sabía o por qué estaba allí a la 1:30 a.m. Simplemente se encogió de hombros y mencionó que quería quitarse la peluca que ella usaba porque estaba haciendo mucho calor en el autobús después de que se averió en la carretera, y dijo que probablemente iba a tener más cuidado con la compañía con la que iría la próxima vez. Esta fue una situación muy extraña. Ella me dijo que simplemente siguiera con mis cosas y que volviera desde donde quiera que había venido. Entonces le pregunté si estaba segura realmente de que iba a estar bien, porque mi sensación de problema aún no había desaparecido. Y ella me respondió que sí, y que su vehículo se encontraba fuera y que simplemente estaban esperando las maletas. Ella básicamente me ahuyentó nuevamente. Entonces regresamos con mi amiga a Tempe y ella fue testigo de todo esto y pensó que era increíble. Luego, días después, le pregunté a mi mamá sobre esto porque mi amiga pensó que había sido muy raro. Pero, como he dicho, yo no sabía realmente que otras personas no tenían este tipo de conexión. Era algo en lo cual simplemente no pensaba, aunque suene extraño. Mamá y yo tuvimos esto toda nuestra vida, aunque física y emocionalmente no éramos particularmente unidas. Pero volviendo al viernes por la tarde, luego de su entierro, yo había vuelto a casa y me había acostado a descansar solo un poco. Y aunque normalmente no estoy acostumbrada a las siestas, realmente me vi obligada a hacerlo por puro agotamiento y probablemente por la falta de sueño. Reitero que yo no era una persona religiosa,
Lo que experimenté y lo que recordé cuando desperté no fue algo racionalizado a través de un filtro religioso ni nada parecido. No estaba muy apenada realmente por la pérdida de mi madre, porque en realidad consideré su fallecimiento como un alivio de su dolor físico, que había durado 6 meses en una lucha constante contra el cáncer de sangre. Yo no tenía tampoco el hábito de la oración, porque creía que una vez que mueres simplemente estás muerto y no había fantasmas, ni cosas espeluznantes, ni demonios, ni Dios, ni Jesús, Buda o cualquier otra entidad en mis pensamientos. En todo caso, había considerado, sí, las propiedades físicas de los materiales y considerado que tal vez habría una posibilidad de que un gran sufrimiento emocional podría crear energías que dejarían una huella y que las personas sensibles podrían interpretar esta impronta como fantasmas o una presencia sobrenatural, cuando bien puede haber sido un fenómeno físico que aún no comprendemos por completo. Así que estaba obligada a dormir y me acosté solo por un momento. Y fue entonces cuando me vi en mi cama mientras miraba hacia abajo desde el techo. Y esto no fue como un sueño, sino como una conciencia, como si estuviera totalmente despierta y mirando hacia abajo. Tuve esta sensación de flotar y luego de ir muy rápido en algo parecido a lo que me representó en la mente como un camino montañoso en un auto o algo así. Mi impresión fue la de estar desplazándome sobre algo por este tipo de camino montañoso y no sentir mi peso, y esta sensación fue algo sólido mientras tenía esta experiencia de desplazarme hacia algún lugar por ese extraño paisaje. Pero también recuerdo, antes de eso, mirar hacia abajo y verme allí acostada y pensar que necesitaba cambiarme de ropa. También, incluso en ese estado fuera del cuerpo, pensé dónde estarían mis 3 gatos, ya que solían pasar el rato donde yo estaba, y especialmente si me encontraba en la cama. Pero en esos momentos, de alguna manera, las cosas ya no importaban demasiado. Era como simplemente estar allí arriba flotando, tal vez como a 15 pies por encima de mi cama, y repentinamente las necesidades pasaron a ser simplemente realidades del mundo que habían sido dejadas de lado. Y me encontré de forma instantánea, de un momento al otro, elevándome a través de un interminable vacío oscuro, y cuando comencé a subir, fue como estar en un cohete. A medida que ascendía, sentía que me despojaba de preocupaciones como la moda, los amigos, el trabajo o el dinero y todas las cosas importantes que me importaban en mi vida. En realidad, lo sentí como si cayeran de mí, como si fueran caparazones alrededor de mi conciencia que comenzaban a desprenderse hasta que solo quedaba mi conciencia. No tenía ningún artificio de identidad, del ego o preocupaciones terrenales. No estaba teniendo ninguna forma de experiencia o sensación que me hubiera conectado a este yo físico que estaba allí en la cama. Me encontraba totalmente separada de todo eso que conformaba mi vida material, y esta fue la experiencia más importante que tuve y que cambió mi vida, ya que en esos momentos pude darme cuenta de que todo lo que tengo en la tierra se quedará aquí y realmente no significa nada. Ahora sé que soy energía y parte de un colectivo. Soy un ser disperso y aunque soy un individuo, también estoy conectada
desde este otro lugar que en realidad abarca a todos los lugares, pero no en el mundo físico. Después de este desprendimiento descascarado de lo que consideraba como mi conciencia, o en realidad pensamientos, o como quieras llamarlo, me encontré en la oscuridad. No tenía ningún miedo y sabía que no estaba sola. No era una oscuridad total como podrían detectar nuestros ojos. En realidad este era un lugar en el que nuestros sentidos corporales no funcionan, porque ya no estaba en nuestro mundo físico, en la Tierra. Así que sabía que no tenía cuerpo, solo un sentido de ser. Y además de eso, una absoluta paz y armonía. Diría que no estaba particularmente feliz, o asustada, o triste, ni siquiera asombrada. Sentía una ausencia de emociones o sensaciones y un estado de conciencia de que había otros que estaban presentes. Supe en un instante que estaba allí y que era como ellos y que ellos estaban allí también como yo. Era como si fuera una especie de cucharada de agua de mar y fuera vertida en el mar. Sabía que era, sí, un individuo, pero ahora era parte del todo. Suena loco, pero esa era la sensación. En este vacío lo describiría como formado de tonos de negro. Tuve esta conciencia borrosa del tercio superior de unos seres con túnicas y capuchas que se encontraban en esta oscuridad alrededor de mí y que era similar a estar en el espacio. No hubo palabras y solo había conciencia instantánea. Parecía que había entre ellos un ser principal y que no tenía ningún tipo de género. Tomé conciencia de que no querían que tuviera miedo y que los veía de la forma en la cual los estaba viendo para no tener miedo. Les hice saber que no tenía miedo, y ellos me dijeron entonces que me conocían y que dos de los seres en realidad eran parientes míos que habían regresado a este lugar antes de que yo naciera. No puedo recordar quiénes dijeron que eran, y tampoco sentí realmente que los conocía, pero tal vez sabía de ellos a través de mi experiencia del cuerpo físico, es decir, que tal vez fuera algún pariente fallecido del cual supiera. Uno de ellos estaba allí para cuidarme en el mundo físico. Esto lo comprendí. Uno de ellos me protegía en el plano físico y era para mí como una entidad protectora. Sentí una sensación amorosa o una afinidad muy profunda con este ser, una afinidad que era hermosa, sin todos esos sentimientos terrenales que habían sido desprendidos de mí en el camino mientras llegaba a este lugar espiritual. Ellos me dijeron que había una persona más nueva allí, como una especie de bebé que no había nacido en mi familia física y que también se encontraba entre estos seres. También había un ser allí que no estaba conectado conmigo o los otros seres que me conocían, tampoco conectado a mi ser físico. Y el ser principal dijo que uno, porque no había palabras para describir unos de otros. Simplemente el concepto de que uno de estos seres o individualidades estaba aprendiendo, y sentí que la energía de ese ser era algo más débil que la de los demás que estaban allí. Y mi madre y otros miembros de mi familia que murieron no estaban allí.
De esto tengo la certeza por alguna razón. Yo pregunté si había muerto y comprendí de manera instantánea que no estaba muerta. Yo estaba allí porque tenía un deseo sincero de comprender las cosas del lugar físico, entender la vida de una forma profunda y también de esas cosas que no pertenecen a este mundo, a nuestro lugar físico. En este lugar espiritual, yo sentía como si estuviera en todas partes a la vez, lo cual no tiene sentido en el mundo físico, en la tierra, pero tiene mucho sentido cuando te encuentras allí. Estaba tomando conciencia del conocimiento que tenía antes de estar en mi cuerpo físico y que había ido y vuelto muchas veces, como todos lo hacen en ese lugar. Comprendí que solo había dos cosas que realmente importaban en el plano físico, y eran el amor y el conocimiento. Y estos tenían que ser experimentados en el mundo físico, porque no había manera de tener sensaciones como esas en aquel lugar espiritual. Entonces, venimos al mundo físico y sufrimos por el beneficio del amor y del conocimiento, mientras que todo el resto de cosas es verdaderamente irrelevante. Todos estamos conectados. Y entonces lo mejor, era fácil saberlo, es ser amable en el lugar físico, porque la mayoría del sufrimiento se interpone en el camino de la comprensión del amor y del conocimiento. Sin embargo, el sufrimiento y el dolor también son necesarios, ya que aquí crecemos a través de diferentes formas físicas. Esto es decir, que volvemos a la vida física. Al principio no podemos elegir hacerlo, pero luego, a medida que nuestra energía se vuelve más fuerte, podemos elegir a dónde vamos cuando nacemos en este mundo. Esto fue algo extremadamente claro para mí, y recuerdo que el ser principal dijo que había aprendido lo suficiente sobre el conocimiento, pero que ahora debía regresar a la tierra para aprender sobre el amor. La información sobre el amor no es lo que pensamos aquí en el mundo físico. El amor no es sexual ni tampoco es posesivo, sino completamente espiritual. El amor en realidad es más como una compasión infinita, sin juicio alguno, y yo iba a volver para aprender esto y aprender sobre el amor, y yo no estaba sola. Ellos estarían conmigo y me guiarían, y sabía que tenía esta capacidad de comunicarme a través de esta frecuencia de pensamiento con el que nos estábamos comunicando en esos momentos. Yo comprendí que en realidad no había Dios como lo entendemos en nuestro mundo, sino que en realidad esto era una energía infinita de la cual todos nosotros formamos parte y que algunos también identifican como Dios. Esta energía está dentro de nosotros, pero incluso en este mundo físico. Aunque una vez que estamos en el mundo físico, no podemos recordar esto ni reconocerlo, y debemos luchar para aprender lo que es el amor, y lo solemos hacer a través de religiones. Yo entendí que esto en el lugar físico formaba parte del conocimiento, de la comprensión, pero lo que necesitaba realmente conocer era el amor. Sentí que estaba recordando más y más sobre este lugar y que quería quedarme allí. Me atraía esta cercanía y afinidad que podía sentir allí y que no es posible sentir en este lugar físico.
Entonces quería quedarme, pero los demás me instaron a regresar. Y esto se sentía como que estaban felices de que tuviera esta oportunidad, de que yo fuera a regresar y pudiera hacer más aquí en la tierra. Lo que sentía sobre estos seres a mi alrededor era algo como si le desearas lo mejor a alguien y que disfrute de unas vacaciones allí en el lugar físico. También hubo otras cosas o conocimientos que intercambiamos, pero que no puedo recordarlos, excepto por el pensar que en realidad todo eso que habíamos intercambiado no tenía ningún tipo de relevancia en el lugar físico. Eran cosas aplicadas a esa otra realidad espiritual. Luego de todo esto, fui consciente de estar sobre mi cama y vi a mis gatos a mi lado cuando desperté. Y estaba exactamente en la posición en la cual me había visto desde arriba, por lo que me sentía desconcertada, porque sentí como que esto debía haber sido una especie de sueño muy extraño, en el cual mi conciencia estaba totalmente lúcida. Fue una experiencia tan real, pero en cierta forma tan perturbadora y disruptiva, que terminó por cambiar mi perspectiva sobre las relaciones, el amor, el sexo, etc. Hoy ya no juzgo a las personas, ni pienso en el bien y en el mal de la misma manera. Regresé de esta especie de sueño sabiendo que los seres menos evolucionados, que aún están en ese otro lugar espiritual, tienen menos control y son más impulsivos y quieren llegar muchos de ellos a este lugar físico porque al estar aquí se vuelven de alguna manera más poderosos, porque la tierra es el lugar en donde cultivamos energía. En esos momentos me explicaba toda esta situación como que había sido un largo sueño que me había sorprendido, pero mi gran sorpresa fue cuando descubrí que había estado inconsciente o dormida durante un par de días. Pensé que si esto era real, y si yo en realidad había estado entonces allí arriba conociendo a Dios, me preguntaba por qué entonces mi madre no habría estado allí. Pero no lo estaba. No había ningún muerto que conociera en mi vida. Aparentemente siguieron adelante. Y creo que esto es como cuando te encuentras con alguien y crees que ya lo conoces de alguna manera, pero nunca lo has conocido. Este podría ser el caso. Así es como me sentía con esos seres que estaban allí. Nuestros seres físicos aquí no pueden entender lo que sucede allá, pero hay una especie de conciencia residual, diferente para todos debido al desarrollo de la energía individual y de las capacidades físicas del cuerpo de cada uno. Hoy, lo que he vivido lo considero como una verdadera experiencia, pero no he hablado de ella porque mis amigos son científicos y académicos y pensarían que estaba loca, y mis amigos religiosos me quemarían como una hereje. Y yo los entiendo a ambos y acepto que en realidad ellos están luchando para entender el mundo físico, pero principalmente por cosas que realmente no importan. Este lugar es como un parque de diversiones para experimentar cosas que no podríamos experimentar en otro lugar. Y el precio de la entrada es el nacimiento y la muerte, y el viaje es impredecible. Es muy poco lo que puede afectar a este mundo físico desde el otro lado, pero los seres más antiguos y que ya son muy poderosos sí que pueden hacerlo. Pero la mayoría de nosotros
estamos aquí con el propósito de hacer crecer nuestra energía a través de esta experiencia física. Intenté convencerme de que esto no era real y pasé de no creer que fuera real a entender y comprender. Y como resultado tuve esta epifanía que me cambió la vida, porque tenía ganas de salir y comprar libros en una venta de biblioteca. Esto fue hace unos 10 años. Me encontré con varios libros que parecían interesantes y los compré por unos pocos dólares. Solo leí uno de esos libros e incluso solo una página del libro. Recuerdo que este libro era llamado El universo holográfico y es el libro de Michael Talbot. Pero en esa página decía algo que recuerdo y que es para mí muy importante. Decía que estamos donde estamos por dos cosas: amor y conocimiento. Y cuando yo leí esto, que era exactamente lo que me habían transmitido en ese otro lado, no pude seguir leyendo porque dejé caer ese libro en una caja y tiré la caja. Fue algo demasiado impactante para mí y estaba en un estado que variaba del pánico al miedo, la incredulidad y la negación. ¿Cómo podría ser esa coincidencia posible? ¿Podría alguien más, además de mí, tener una experiencia de la verdad tan exactamente redactada? ¿Cómo es que lo habían sabido? ¿Cómo podían recordar o saber algo que era de ese otro lugar y recordarlo? Yo asumo ahora que esta experiencia que tuve fue completamente real y que no soy la única que sabe que venimos de otro lugar y que vamos a ese otro lugar. He pensado en conseguir otra copia de ese libro y leerlo de nuevo hasta el final, pero ahora vivo mi vida tan compasivamente como puedo, lucho con todas las sensaciones y sentimientos de este cuerpo físico que obran en contra del amor en su forma compasiva, y hago día a día lo mejor que puedo. En realidad temo mucho más a la vida que a la muerte, pero trato de navegar esta existencia amando a mis semejantes. Encuentro que me divierten estas trampas de excesos que veo en mis semejantes, y el dinero realmente no puede comprar el amor, pero estar aquí y pasar por esta lección una y otra vez es parte de por qué estamos aquí. Este mundo físico no está controlado por los del otro lugar, sino por los seres que están aquí. Nunca tendremos perfección aquí o allá. Tendremos más o menos energía a medida que nos construimos, menguamos y finalmente volvemos a renovarnos en diferentes formas de energía. Esto es lo que pienso hoy. Y esta es mi historia.